Bienvenidos una vez más a mi canal. Hoy, amigos, nos adentramos en el fascinante y a veces turbio mundo de las celebridades y, en particular, en la vida de dos personas que tienen a medio mundo suspirando, Hande Erçel y Kerem Bürsin. Sí, han oído bien. La noticia es que parece que Hande y Kerem están de vuelta juntos. Y no solo eso. Se rumorea, se susurra, se especula, que tienen un nuevo proyecto secreto entre manos. ¡Madre mía, qué emoción! Para los que no estén familiarizados con este dúo explosivo, les cuento rápidamente. Hande Erçel es una actriz turca de renombre internacional, conocida por su belleza, su talento y por protagonizar series como Love is in the Air, donde precisamente conoció a Kerem Bürsin. Kerem, por su parte, es un actor turco-estadounidense con una legión de fans, también por su trabajo en Love is in the Air, y por su encanto innegable. La química entre ellos en la pantalla era tan palpable que inevitablemente, la ficción se convirtió en realidad. Fueron pareja y fueron, la pareja de moda. Pero como todo en la vida, el amor a veces termina, y después de un tiempo, Hande y Kerem rompieron. La noticia de su separación rompió el corazón de muchos, incluidos los míos, lo confieso. Éramos fans de su relación, de su complicidad, de sus fotos juntos en Instagram. Era como ver un cuento de hadas moderno. Pero bueno, la vida sigue, y cada uno siguió su camino. Hande continuó con su carrera, participó en otros proyectos, y Kerem también siguió adelante trabajando en diferentes series y películas. Y ahora, ¡boom! De repente las redes sociales explotan. Fotos, vídeos, comentarios. Todo apunta a una posible reconciliación. Han sido vistos juntos en lugares que ya conocemos por fotos antiguas, coqueteando, hablando, compartiendo risas. Demasiado para ser una simple coincidencia. Los rumores se han disparado como un cohete. ¿Será verdad? ¿Han vuelto a darse una oportunidad? Y lo más importante, ¿por qué? ¿Qué ha cambiado? ¿Qué ha ocurrido? Pero, amigos, la cosa no acaba ahí. La cereza del pastel, la guinda que corona este jugoso pastel de chismes, es que se habla de un nuevo proyecto. Un proyecto secreto del que no se sabe nada, salvo que involucra a Hande y a Kerem. Imaginen la locura. ¿Una nueva serie? ¿Una película? ¿Una campaña publicitaria? Las posibilidades son infinitas. En este vídeo vamos a sumergirnos en el tema. Vamos a analizar todas las pistas, a diseccionar las pruebas, a escuchar los rumores y a especular un poco. Prepárense porque hoy vamos a ser detectives de la farándula. Agarren sus lupas y sus cuadernos porque vamos a investigar a fondo. Pero antes de empezar, no puedo dejar de pedirles algo muy importante: suscríbanse al canal. Si aún no lo han hecho, denle al botoncito rojo de suscribir y activen la campanita para no perderse ninguna de mis exclusivas, de mis chismes, de mis análisis. Quiero que formen parte de esta comunidad de amantes de las noticias del corazón. Suscríbanse, es gratis y no se arrepentirán. Y dejen sus likes, por favor, que me ayudan muchísimo a seguir creando contenido. Un like por Hande y Kerem. Bien. Empecemos con las pruebas. ¿Qué es lo que sabemos hasta ahora sobre este reencuentro y este proyecto? Primero, las fotos. Las fotos son la clave. Las redes sociales son el pan de cada día, y en ellas, los fans más observadores han detectado varias señales. Por ejemplo, han sido vistos en restaurantes que frecuentaban cuando eran pareja. Han coincidido en eventos, donde se les ha visto muy cercanos y cómplices. Han compartido publicaciones en redes sociales con indirectas, con frases que parecen dirigidas el uno al otro. La más reciente y reveladora fue un vídeo que se filtró, donde se les ve cenando juntos, riendo, y con una química que traspasa la pantalla del móvil. La forma en que se miran, la forma en que se tocan. Es inconfundible. Hay algo definitivamente entre ellos. Segundo, las fuentes. Los rumores no surgen de la nada. Hay fuentes, a veces anónimas, a veces más o menos fiables, que han filtrado información. Periodistas, insiders de la industria, amigos cercanos. Todos ellos han dado pistas sobre la posibilidad de una reconciliación. Se dice que han estado hablando durante meses, que se han reunido en secreto, que han resuelto sus diferencias. Algunos incluso afirman que han superado los problemas del pasado, que han madurado, y que ahora están listos para darle una nueva oportunidad a su amor.
Espero que sea así. Tercero, el proyecto. Sobre el proyecto secreto, la información es muy escasa. Pero se sabe que están involucrados en algo juntos, algo que podría ser grande. Algunos hablan de una nueva serie, una secuela de Love is in the Air, que sería el sueño de muchos fans. Otros especulan con una película, un proyecto cinematográfico que podría ser un éxito de taquilla. Lo cierto es que sea lo que sea, seguramente será un proyecto muy esperado con mucha expectativa. Ande y Kerem juntos de nuevo en un proyecto profesional. Eso es oro puro. Ahora, ¿qué podemos deducir de todo esto? Primero, es casi seguro que hay algo entre ellos. Las fotos, los vídeos, los rumores. Todo apunta a que Ande y Kerem han vuelto a conectar, y no solo como amigos. Parece que la chispa del amor ha vuelto a encenderse. ¡Qué bonito! Me emociona la idea. Segundo, la reconciliación podría ser inminente. Si es cierto que están trabajando juntos en un proyecto, es probable que quieran mantener su relación en secreto, al menos por un tiempo. ¿Por qué? Para evitar el acoso de los medios, para centrarse en su trabajo, para proteger su privacidad. Pero tarde o temprano, la verdad saldrá a la luz. Y nosotros estaremos aquí para contárselas. Tercero, el proyecto podría ser la clave. El proyecto podría ser la excusa perfecta para reunirse, para pasar tiempo juntos, para empezar de nuevo. Podría ser su segunda oportunidad, su forma de demostrarse a sí mismos y al mundo que su amor es real, y que es capaz de resistir las pruebas del tiempo. Pero, ¿qué pudo haber pasado entre ellos que provocó su separación original? ¿Por qué rompieron? Esta es una pregunta que todos nos hacemos. Los rumores en su día hablaban de diferencias de intereses, de agendas apretadas, de incompatibilidad de horarios. Algunos incluso mencionaron la presión mediática, que pudo haberles afectado. Sea como fuere, lo importante es que parece que han encontrado la forma de superar esos obstáculos, de dejar atrás el pasado y de mirar hacia el futuro con esperanza. Ahora hablemos de las expectativas. ¿Qué podemos esperar de este reencuentro? Primero, más felicidad para ellos. Es lo que todos deseamos. Ver a Ande y a Kerem juntos, felices, enamorados. Eso nos haría muy felices a todos sus fans. Esperamos que hayan encontrado el equilibrio, la madurez, y que sepan disfrutar de su amor sin presiones. Segundo, un nuevo proyecto exitoso. Si se confirman los rumores, el proyecto que tienen entre manos promete ser un bombazo. Ya sea una serie, una película, o lo que sea, la combinación de Ande y Kerem es garantía de éxito. Su química, su talento, su popularidad. Todo juega a su favor. Tercero, más chismes y rumores. Por supuesto. Como fans, nos encanta estar al tanto de todos los detalles, de todas las novedades. Esperamos que nos mantengan informados, que nos compartan fotos, vídeos, entrevistas. Queremos saberlo todo. Ahora hablemos de las posibles consecuencias. ¿Qué podría pasar si Ande y Kerem confirman su relación y el proyecto que tienen en marcha? Primero, la locura mediática. Los medios de comunicación, las redes sociales, los fans. Todos estarían pendientes de ellos. Sería un fenómeno de masas. Las noticias sobre ellos estarían en todas partes, en portadas de revistas, en programas de televisión, en páginas web. Prepárense para la avalancha. Segundo, un aumento de su popularidad. Tanto Ande como Kerem verían cómo su popularidad se dispara. Su trabajo, sus proyectos, sus marcas. Todo se vería beneficiado. Serían aún más solicitados, aún más admirados. El éxito llama al éxito. Tercero, un nuevo estándar de amor. Si Ande y Kerem logran mantener una relación estable y feliz, podrían convertirse en un ejemplo a seguir, en un modelo de pareja para muchos. Demostrarían que el amor puede sobrevivir a las pruebas, a las dificultades, a la fama. Y eso sería algo muy bonito. Pero amigos, no todo es color de rosa. Hay también algunos riesgos. Primero, la presión mediática. La presión de los medios, el escrutinio público, el acoso de los fans. Todo eso podría afectar a su relación, ponerla a prueba. Tendrán que ser fuertes, maduros y saber lidiar con la fama. Segundo, las expectativas de los fans. Los fans a veces podemos ser muy exigentes.
Esperamos que sean perfectos, que cumplan nuestras expectativas. Tendrán que aprender a ignorar las críticas, a proteger su privacidad, a ser ellos mismos. Tercero, los problemas del pasado. Si han decidido volver, seguramente han hablado, han analizado, han resuelto los problemas que les llevaron a separarse. Pero siempre existe el riesgo de que en algún momento esos problemas resurjan. Tendrán que estar preparados para afrontarlos, para superarlos, para seguir adelante. Amigos, como ven, el tema es complejo, apasionante y lleno de interrogantes. ¿Qué pasará? ¿Se confirmará la reconciliación? ¿Cuál es el proyecto secreto? ¿Será un éxito? Solo el tiempo lo dirá. Pero una cosa es segura, estaré aquí para contárselo todo. Y ahora, mis queridos amigos, hemos llegado al final de este vídeo. Hemos analizado las pruebas, hemos escuchado los rumores, hemos especulado un poco, y ahora, la pregunta del millón, ¿qué opinan ustedes? ¿Creen que Ande y Kerem están juntos de nuevo? ¿Están emocionados con el proyecto secreto? ¿Qué esperan de su futuro? Déjenme sus comentarios abajo. Me encanta leerlos, saber qué piensan, compartir opiniones. Sus comentarios son muy importantes para mí. No se olviden de dejar su like, de compartir este vídeo. O con sus amigos y familiares, y de suscribirse al canal si aún no lo han hecho. Ayúdenme a crecer, a seguir creando contenido, a seguir compartiendo con ustedes las últimas noticias del corazón. Y ahora, el llamado a la acción. Si les gustó este vídeo, por favor, denle un gran like. Compartan este vídeo con sus amigos y amigas que también sean fans de Ande y Kerem. Y por supuesto suscríbanse al canal y activen la campanita para no perderse ningún vídeo. Y recuerden, los espero en el próximo vídeo. Un abrazo enorme y hasta la próxima. Chao, chao.